Buenos días, sean todos bienvenidos. Les agradecemos su disposición de continuar con este seminario, con este encuentro norte-sur, y agradecemos la presencia en esta mañana del doctor Juan Carlos Barrón, secretario académico del CISAN. No sin antes agradecer también a la doctora Graciela Martínez Salce por todo el apoyo institucional que nos ha dado, al director del Instituto de Investigaciones Económicas y definitivamente a nuestra amada UNAM. Sean todos bienvenidos. Tenemos unas palabras de bienvenida del doctor Juan Carlos Barrón. Muchas gracias, Claudia. Pues bueno, reitero la bienvenida y además les agradezco que me hayan invitado a esta mesa, a este interesantísimo seminario que además, pues bueno, pues estamos viviendo un año particularmente interesante para esta cuestión. Los debates sobre la regulación, la desregulación que ustedes seguramente estarán teniendo aquí, si es que tienen alguna vinculación a estos financiamientos con un desarrollo real o si nada más están con puras agendas de simulación, en fin. Creo que es muy importante esta reconfiguración que estamos viviendo y bueno, pues en el CISAN pues hacemos este trabajo de hacer investigación interdisciplinaria sobre América del Norte, Estados Unidos, Canadá, pero bueno, desde que se invitó a la doctora Maya a participar con el CISAN, pues está en la mira del CISAN como una cuestión estratégica importantísima la cuestión de la distinción entre financiarización y economía, porque en el CISAN tradicionalmente tenemos investigaciones económicas muy relevantes, pero con la llegada de Claudia pues esto nos ha venido a refrescar pues, la perspectiva y bueno, pues estamos muy contentos de que este encuentro norte-sur se lleve a cabo aquí, que las discusiones que estén teniendo pues, son importantísimas para que podamos seguir construyendo un aparato crítico en esta universidad, que es la universidad pública de este país, en donde pues bueno, pues estos temas que ustedes están tocando son medulares para nosotros como sociedad y para nosotros como universidad y como centro. Esta reconfiguración que está ocurriendo en este momento pues bueno, va a provocar un montón de salidas de productos inesperados. Yo trabajo desde la perspectiva de la geopolítica y pues constantemente se me pide que haga ejercicios de anticipación y cuando tienen que ver con este tipo de cuestiones pues bueno, se va tornando cada vez más aventurado hacer cualquier mecanismo de anticipación. Entonces realmente pues es muy importante que estén teniendo esta discusión. Y bueno, además, pues Mónica, muchas gracias por estar aquí también con nosotros y gracias por invitarme a ser parte de todo este evento. Entonces, pues bueno, les agradezco una vez más su presencia. Bienvenidos al CISAN. Aquí en el CISAN pues tenemos también una biblioteca en el piso 1, la biblioteca especializada más importante de temas de América del Norte en México y en América Latina. También aquí tenemos desde hace unos días un repositorio que pueden encontrar en la página de internet. En esa página de internet del CISAN está el botón del repositorio y en ese repositorio ustedes pueden encontrar todos los trabajos de Claudia y de todos los investigadores del CISAN. Y poco a poco pues también iremos incluyendo los de nuestros distinguidos investigadores visitantes, en fin. Entonces, les invitamos a que pasen por ahí, por la página del CISAN y pasen por la biblioteca que está digitalizada. Y bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, que sea muy fructífera la discusión. ¿Sale? Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Más o menos? Más o menos. Reitero la bienvenida. Nada más quisiera hacer un pequeño balance de lo que fueron los trabajos de ayer.
El encuentro fue pensado justamente para que se comparte, haya un diálogo más fructífero entre académicos ya más consolidados y académicos que están arrancando en esa trayectoria profesional. Y ese diálogo sí fue bastante fructífero ayer, en el sentido de que tuvimos una conferencia magistral, sobre todo tratando de temas de financiarización de centros, financiarización de periferia, una mesa redonda en la cual se discutió el microcrédito y microfinancieras y el rol de esas instituciones en el desarrollo económico. Y finalmente en la tarde hemos discutido política monetaria en economías emergentes, ¿no? Es un tema sumamente latente e importante, porque estamos viviendo una vez más una oleada de devaluaciones en países periféricos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el margen, el espacio de maniobra que esas economías tienen en dar respuesta a eventos internacionales, ¿no? Entonces, en el sentido de seguir profundizando en ese diálogo y en los avances de investigación, tenemos hoy la conferencia de Carol Hill, y el título de la conferencia es Money Manager Capitalism Within a World System, The Mexican-US Case. Les presento brevemente la doctora Carol Hill. Carol es doctora en Economía por la Universidad de Missouri, Kansas City. Durante sus estudios de doctorado participó en una serie de proyectos de investigación relacionados con la inmigración hispana y el desarrollo comunitario. Mientras trabajaba en la Universidad de Kansas en el Institute for Human Development, formó parte del equipo de investigación que diseñó la evaluación de las necesidades hispanas de 2013. Actualmente se desempeña como profesor asistente en el Nichols College en Estados Unidos. Ha publicado artículos en varias revistas que incluyen, el primer artículo, Una alternativa pluralista, Mujeres mexicanas, migración y desarrollo regional. Y otro trabajo, Remesas, desarrollo regional y política de empleo en México 2009. Entonces, desde sin más, ya le paso la palabra a la doctora Gil. Muy bienvenida. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Quiero darle un agradecimiento especial a Claudia Maya, y yo estuvimos en Estados Unidos estudiando en la Universidad de Missouri, Kansas City, que es uno de los pocos bastiones de economía heterodoxa donde hay post-keynesianos, institucionalistas y marxistas. Entonces es muy bueno estar aquí en UNAM. Es definitivamente una muy grata invitación. Entonces también les agradezco su tiempo temprano en la mañana a hablar sobre el Money Manager Capitalism. Entonces, bueno, voy a comenzar. Decidí cambiarle el título, voy a hablar español. Voy a tratar de no hablar tanto inglés, de hecho me pocheo y no lo voy a aplicar en mi presentación. Entonces el título de la ponencia es El capitalismo financiero y el sistema mundial, el caso de México y Estados Unidos. Les voy a dar un esquema de la presentación y más o menos en qué se va a tratar esta hora que vamos a compartir juntos para que no nos perdamos durante todo este tiempo. Al principio voy a hablar sobre las aportaciones del estudio, una revisión breve de la coyuntura macroeconómica actual, es un tema que me tuve que actualizar, y luego el marco teórico, donde parto, qué significa el capitalismo financiero, que es algo que ya salió extensivamente ayer, del sistema mundial, y es ahí donde yo creo que hay una aportación de este trabajo. Y me muevo a las dos vertientes, las dos tesis del ensayo, que viene siendo cuáles son las instituciones que han facilitado la expansión del capitalismo financiero en la región de Norteamérica. Y para la región de Norteamérica me refiero específicamente a México y Estados Unidos, y cuáles son los mecanismos que vienen siendo el enfoque financiero de la política macroeconómica y el comercio internacional. Y ahí sí tengo que decir, yo no soy una experta, los expertos hablaron ayer, pero sí creo que los mecanismos se pueden incorporar en este estudio en ese sentido. Finalmente, hago una humanización de las estadísticas macroeconómicas. ¿Por qué me muevo a este tema? Porque creo que es ahí donde hay vínculos fuertes entre México y Estados Unidos. El problema que se genera en el mercado laboral, que viene siendo la migración y el crimen organizado, y cómo es que Estados Unidos y México
a las dos economías han generado este problema, no necesariamente la economía mexicana. Y finalmente dejo una reflexión provocativa, porque hablamos de la continuación del Estado depredador y cuál ha sido la experiencia en América Latina de la izquierda, y si realmente o si realmente la izquierda de América Latina atacó a las instituciones que dieron la expansión del capitalismo financiero, que viene siendo el Estado depredador de la sociedad de la propiedad de la riqueza. Ok, entonces las aportaciones del estudio realmente para una conferencia de este tipo, yo no creo que aporte algo significativo en el tema de la financiación de la política macroeconómica. Lo que hago es dar un análisis más generalizado y realmente conectar México y Estados Unidos. O sea, conectar el análisis de lo que ha pasado en México y conectar lo que ha pasado en Estados Unidos. Por lo general, siendo migrante, se tiene una visión de más Estados Unidos, y voy a agradecer y allá todo es el American Dream. Bueno, la noticia es que ya no es el American Dream, y Estados Unidos está sufriendo una crisis social, una crisis política y obviamente una crisis económica muy fuerte. Okay. Entonces, ¿cuál es la coyuntura macroeconómica actual de México? No quiero ser repetitiva, pero creo que es importante situarnos en dónde nos encontramos. El comercio internacional pues va a la alta, en los últimos 20 años se incrementó de 60 millones a 600 billones. Los flujos de capital, si tuvimos pues bienvenida del capital extranjero, un promedio de 540 billones en el 2014, comparado con 52.3 billones en 1994. Al mismo tiempo tuvimos fuga de capitales, eso es lo que el otro tema que no se habla, y en un promedio de 30 billones por año en el 2014. En el área de desempleo tenemos un promedio, tenemos una tasa de desempleo del 18%, y cuando yo doy clases principios de macroeconomía a mis estudiantes norteamericanos, les digo, debemos de poner atención, ya no debemos de poner atención en la tasa de desempleo, lo que debemos de poner atención es en la calidad del empleo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que el 38% de la mano de obra se encuentra empleada, pero está sobrecalificada. Tenemos una situación en que el 9.9% de los trabajadores no reciben pago por su trabajo, o sea, están empleados pero no reciben pago, o reciben pago en efectivo, lo que significa es que no reciben beneficios del Estado, que incluye el seguro social, etcétera, etcétera. Tenemos que el 64% de los trabajadores se encuentra en el sector informal, y voy a enfatizar, 64% de los trabajadores se encuentran trabajando en el sector informal, y el 23% está autoempleado. ¿Okay? Bueno, la desigualdad económica no es noticia. El Banco Mundial en el 2013 nos dijo que el 53.8% de la población vive debajo de la línea de la pobreza. ¿En Estados Unidos? No, estamos hablando de México, esto es totalmente México, no tengo tiempo de... Pero voy a mostrar una gráfica que te da la idea de que es la misma situación en Estados Unidos. ¿Okay? Es una economía industrializada, desarrollada, pero aún así es una situación similar. Bueno, México es la 11ª economía del mundo, o sea, no estamos hablando de una economía pequeña. Ocupa el 12º lugar de la economía en términos de fuerza laboral, lo que significa es que tenemos mucha gente para trabajar y para producir. Sin embargo, ocupamos el número 90 en términos de crecimiento económico, el número 83 en términos de PIB per cápita. Eso es, claro, un problema de distribución de riqueza. Y ocupamos el segundo lugar en términos de gente que no estudia ni trabaja. Estamos hablando de los famosos ninis, que es 8 millones de jóvenes que no tienen nada que hacer. Y México ocupa el primer lugar en cuanto a la fuerza laboral que se ocupa en el mercado informal. Ahí tenemos las citations.
en inglés, Referencias, de Eugenia Correa, que es un paper que publicó recientemente en el 2014, me pareció muy interesante. El marco teórico, bueno, ¿dónde partimos? Bueno, interpretamos el capitalismo como un sistema de producción monetaria, y exactamente ese es el problema, eso es lo que genera la inestabilidad del sistema, ¿no? Marx nos da esta fórmula que es MC', lo que significa es que el sistema capitalista tiene que comenzar con el capital, el dinero que es la M, y la única razón por la que va a producir es para generar más M, que viene siendo la M', ¿no? Eso es muy básico. Entonces partimos de Minsky, que ya lo citaron ayer en varias ocasiones, Ray de Timoy, Suisse y Embarans, solo para dar un resumen. Bueno, él es intrínsecamente inestable, entonces lo que genera es que esa inestabilidad financialice a la economía. ¿Por qué? Porque si partimos de los marxistas, que es Suisse y Embarans, bueno, los keynesianos y los marxistas tienen sus contenciones, pero decimos que el capitalismo tiende a sufrir periodos de estagnación o periodos de stagnation, o sea, no crece. Entonces, o Schumpeter, que nos dice que es un sistema de producción que destruye y que genera la creatividad, pero al mismo tiempo tiene que destruir. Entonces, lo que ha pasado últimamente es que destruye, pero ya no hay ingenio o la creatividad para producir unos sectores en los que se pueda reinvertir esa M o reinvertir ese capital que es la M, y de ahí que se dé a la financiarización de la economía. Es ahí donde entra México y la relación entre México y Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos entra en este periodo de los 1970s y busca esos profit outlets, que se llaman, busca esas ventanas de ganancia, ¿no? Que ya no se encuentran en la industria. Entonces los bancos van a ocupar ese espacio, ¿no? que viene siendo el proceso de financiarización. En ese aspecto es donde México, con sus propias dinámicas económicas, se liga al sistema financiero estadounidense a través de la deuda externa, ¿no? O sea, la economía mexicana está creciendo, y ahorita vamos a ver una comparación entre México y Estados Unidos muy bien después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos ese programa de industrialización a través de las sustitutos de importación, pero no hay ahorros para poder reinvertirlos en la economía mexicana, y es ahí donde México entra a los mercados financieros internacionales. Voy a profundizar en este tema después. Pero ¿cuáles son las instituciones que consolidan la expansión de los bancos o la conexión entre México y Estados Unidos? James Galbraith publicó un libro en el 2005 que se llama The Predator State, el Estado depredador, y por qué los liberales y los conservadores deberían totalmente destruir o no aplicar políticas neoliberales. Y Ronald Ray, que es un post-keynesiano en la Universidad de Missouri, Kansas City, habla de la Ownership Society, ¿no? Yo lo traduje como la sociedad de propiedad de la riqueza. Y él toma esa frase muy común que George Bush, durante su periodo, dictaminó que toda la sociedad americana debería tener propiedades, específicamente debería convertirse en home owners, o sea, que todos deben tener su casa y deben ser dueños de su casa, pero él como que le voltea al concepto, ¿no? ¿Quién es realmente la sociedad de la propiedad de la riqueza? Entonces esas son las dos instituciones, y luego pues obvio los instrumentos de política macroeconómica. Es ahí donde entra como, bueno, a través de ese instrumento es que esas dos instituciones se van a expandir completamente en México también, como se iniciaron en Estados Unidos. Y si vamos después de 1994, ya tenemos la imagen de México, que es una economía de las más abiertas del mundo y una economía que cuenta con los mayores tratados de libre comercio, y por igual una economía que se ha financializado o que se ha expandido en el sistema financiero.
Okay. Bueno, no creo que se vea muy bien, pero voy a explicar un poco de este esquema, el tipo de capitalismo, las instituciones mexicanas, las instituciones estadounidenses y cómo se ha cambiado el circuito monetario de producción. Tenemos en un principio, no se va bien, pero el capitalismo paternalista que le llaman y cómo se cambia el capitalismo financiero. En el periodo del capitalismo paternalista tenemos después, más o menos para una idea, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 1970, la expansión de lo que se llama el Estado industrial o el gobierno juega un papel muy importante en la economía, ¿no? Entonces tenemos la reforma agraria, tenemos la reforma laboral, tenemos el Banco Central, tenemos la Nacional Financiera, tenemos Banjidal, tenemos el artículo 3, el artículo 27, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social y curiosamente también tenemos el programa Bracero, ¿no? El programa Bracero se establece en el que es un programa vinculado con el gobierno de Estados Unidos y que genera empleo legal para los migrantes mexicanos. En Estados Unidos, ¿qué pasa en el mismo periodo? Exactamente lo mismo. Está en un periodo paternalista. Entonces tenemos construcción del tejido de protección social, que se llama el New Deal, el tratado nuevo de Roosevelt. Y después de Roosevelt tenemos pues seguro social, los programas de asistencia social, el mantenimiento, movimientos sindicales, programas de asistencia pública y una inversión tremenda en infraestructura y una protección de los sindicatos también. Entonces el mismo cantar en los dos lados del río Bravo, ¿no? Entonces en ese periodo estamos en un circuito monetario de producción en el que les mostré al principio, ¿no? Tenemos M, C, P, C, M', ¿no? Tenemos que los flujos de formación doméstica en México, flujos de capital, formación doméstica de capital y déficit público. Entonces la M representa también lo que el gobierno invierte. Luego la C, que viene siendo las commodities, o bueno, la mercancía que se utiliza para producir. Tenemos la mano de obra en tecnología, luego tenemos la producción y luego como resultado tenemos las exportaciones y el consumo doméstico y ya luego tenemos las ganancias, ¿no? O sea, el sistema capitalista paternalista. Bueno, el financiero. ¿Qué pasa en México y qué pasa en Estados Unidos después de los 1970? Pues ya sabemos, no voy a repetir, pero iniciamos con, y eso es algo que retomé de Eugenia Correa, que argumenta que primero fue la reforma financiera y luego fue el TLC, que realmente el TLC, que la reforma financiera utilizó al TLC para acomodarse, no fue del otro lado. Tenemos la implementación del Tratado de Libre Comercio en el 94, luego GATT y luego las reformas institucionales, las famosas reformas institucionales que últimamente han sido tan controversiales pero se han implementado en los últimos 30 años, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, etcétera, etcétera, y la privatización de los fondos de retiro, que de acuerdo a Pedro Pablo Kuczynski, si no lo pronuncio bien, en 2003, dice que es una de las reformas más importantes en el área financiera, porque estamos hablando que los retiros de los trabajadores entran al mercado bursátil, se privatizan, estamos en un proceso de privatización. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Privatización, autogestión, destrucción de la protección social, social del Estado industrial norteamericano. Existe un proceso de desindustrialización. En el momento en que China comienza a producir, forma parte de la organización del mercado mundial, China empieza a producir, Estados Unidos deja de producir commodities y empieza un proceso muy fuerte de bursatización. Y por igual también se da la privatización de los fondos de retiro en Estados Unidos.
el proceso, un crecimiento del sector FIRE, que viene siendo finanzas en real estate and insurance. Entonces, si le van a preguntar a un profesor estadounidense de todos los keynesianos, te van a decir: Estados Unidos ha dejado de producir bienes, Estados Unidos produce servicios y Estados Unidos produce FIRE. Es lo único que produce FIRE, ¿no? Entonces ya les FIRE. Entonces estamos en un proceso de MCM Prime. Entonces, ¿qué significa? Es la financiarización completa, en el que ya no se producen commodities, ya no se produce valor, ya no se produce el valor real, y lo único que se está produciendo dinero de dinero. Entonces nos saltamos completamente el C Prime, ¿no? Eso es, yo creo que la profesión toda ahorita. Bueno, ¿cuál fue, por qué de paternalismo nos saltamos al financiero, ¿no? Al capitalismo financiero? Los macroeconomistas tienen una historia muy bien explicada, pero yo lo único que quiero subrayar es precisamente mi comentario ayer en la presentación magisterial. Sí hay una relación centro-periferia, existe, ¿no? No sabemos quién le copió a quién, pero básicamente México probablemente siguió la senda de la economía estadounidense. Sin embargo, esa relación de periferia, subyugada, de control, imperialista, si le queremos llamar, es interdependiente y simbiótica. ¿Okay? Entonces, este libro yo creo que nos puede ayudar a comprender cómo funciona el sector bancario en Estados Unidos. El título es The Best Way to Rob a Bank is to Own One. La mejor forma de robar un banco es tener un banco, es ser dueño de un banco. Entonces lo que nos dice es cómo los bancos en ese periodo de los 70s, 80s entraban bueno, ya hablamos de la estagnación de la economía, se deja de producir en la industria, están buscando formas de hacer dinero, y en ese buscar formas de hacer dinero los bancos se vuelven más activos en buscar mercados en donde puedan producir, si lo queremos llamar así, ¿no? ¿Qué producen? Producen instrumentos financieros. En la crisis de Savings and Loan Crisis en 1982, y si lo compaginamos con la crisis de deuda, es ahí donde vemos una conexión muy clara en cómo los bancos prestaron dinero a los gobiernos latinoamericanos, especialmente al mexicano, y fueron muy activos en tratar de encontrar gobiernos que les compraran sus instrumentos financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando México amenazó con pagar en los pagos de su deuda, aproximadamente 80 billones en 1962 se le debía a los bancos estadounidenses. ¿Okay? Eso, bueno, México no paga, México falla en su deuda. Sin embargo, de los 9 bancos más grandes que tenían préstamos que sumaban a 13.4 billones de dólares, representaban en los bancos 50% de todo su capital. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir? Los bancos dependían del gobierno para obtener ganancias. ¿Okay? No es que el gobierno mexicano recibió del banco el dinero, ay, bueno, ahí te van los chicles que tenemos, ahí te van los puntos que tenemos. Esa es la visión que el World System, era el Wallerstein, ¿no? del sistema imperialista, o sea, controla. Pero no nos olvidemos que pues, ellos también están luchando, o sea, tienen problemas. El problema era la ganancia, ¿no? la generar dinero. Entonces, los bancos en esa época, en las series de 1982, se enfocaron precisamente en los gobiernos latinoamericanos para poder producir. Y en este caso, en México, pues obviamente, si casi de los 9 bancos, del total 27.1, de los 13.14 billones y 7.6 billones se les debe pagar dentro de un año,
pues era un problema severo, ¿no? Entonces, es lo que estoy diciendo. Esa transición se dio, pero a través de una relación interdependiente. No fue solamente un cambio fraguado en un país o en el otro. Ok, el Estado depredador. Entonces no lo vemos, ¿no? La transición al capitalismo financiero. Esto no debe ser noticia para ustedes, porque me gustó como Galbraith en su libro de Estado depredador lo pone, Miguel de la Madrid, Carlos Sáenz de Gortari, en ese sentido, Vicente Fox, Felipe Calderón. Dice, nada más vamos a ver las ligas o las conexiones ideológicas que las administraciones en México han tenido con el think tank del neoliberalismo, ¿no? O sea, el tanque de crecimiento ideológico del neoliberalismo. Bueno, tenemos a Miguel de la Madrid, licenciado en Derecho por parte de una maestría en la Universidad de Harvard y maestría obviamente en Administración Pública. Tenemos a Salinas de Gortari, maestría en Administración Pública y doctorado en Economía, ¿de dónde? De la Universidad de Harvard. Tenemos a Ernesto Cedillo, doctorado en la Universidad de Yale y director del Centro de la Globalización en la misma universidad. Vicente Fox, maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Harvard y CEO de la División de América Latina de Coca-Cola. Y finalmente tenemos a Felipe Calderón con maestría en Administración Pública por parte de la Universidad de Harvard. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Esto es una extensión del entrenamiento, de los programas estructurales, del neoliberalismo, de todas las ideas que se han implementado desde el Tratado de Comercio. No es noticia para nosotros. Lo que me parece interesante es que después de Felipe Calderón, y si vemos, si comparamos, no tengo tiempo para hacerlo, pero si vemos exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos, no es diferente a lo que pasó en México, ¿no? Y claro, el último presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el vivo ejemplo de que el poder del neoliberalismo llegó a su base, ¿no? Yo no sabía por qué tenía tanta tirria a México hasta que me enteré que en una de sus organizaciones de Miss Leaders en Cancún le robaron dinero y por eso estaba un poco molesto, ¿no? En fin, eso es algo interesante considerar y cómo los dos países están, el Estado depredador que le llama Albert se estableció muy bien en los últimos 30 años. Nos movemos a la segunda institución del capitalismo financiero y se ha hablado mucho sobre la desigualdad económica y bueno, dije, ok, de una forma más divertida o un poco más de rompecabezas. Forbes publicó en 2009, cuando escribí el ensayo, los hombres más ricos de los multimillonarios del mundo, ¿no? Ayer, cuando estaba preparando para la presentación, actualicé un poco las cifras y al actualizar las cifras dije, esto es increíble, definitivamente el capitalismo financiero está funcionando muy bien. Entonces tenemos en primer lugar obviamente a Carlos Slim, Alberto Valles, Carlos Salinas Pliego, Jerónimo Arángaro, a Germán Larrea Mota Velasco y al final, bueno no al final, en el número 7, en el 2009, este es del 2009, tenemos al famoso Joaquín El Chapo. ¿Qué nos dice estos nombres? Bueno, nos dice que la economía ha crecido en 3 sectores: telecomunicaciones, finanzas y el sector minero. De los hombres que están en los primeros 4, estuve checando sus biografías actualizadas, todos tienen negocios financieros. Obviamente Carlos Slim creo que es el que menos participa, pero Alberto Valles es el dueño de varios bancos, incluyendo los fondos de retiro. Carlos Salinas Pliego, saben a quién me refiero, Grupo Azteca, que no solamente es telecomunicaciones, pero también finanzas, Electra, microcréditos, etc. Tenemos a Jerónimo Arángaro por igual, y Joaquín López Guzmán, que es el Chapo, que es el líder del cartel de Sinaloa, donde está produciendo en esa época era $1 billón. La posición 35 billones, 5.7, 4.2, 3.4 billones de dólares en el 2009, y nos vamos unos cuantos años después, tenemos 67.4 billones de dólares, Carlos Slim,
tiene su fortuna, 11 billones Alberto Valleres de 5.7 millones, 9, Salinas Pliego de 4.2 y 9.2. ¿Qué nos dicen esas estadísticas? Básicamente, si ellos están participando en el sector financiero, ellos están beneficiando del sector financiero, entonces la economía financiera está creciendo tremendamente y está volviéndose muy con mucho generador de ganancias, ¿no? Pero nos dice mucho también de la distribución de la riqueza. Y aquí tengo dos gráficas. No muestro. Estamos en la desigualdad económica. Esta es una gráfica del salario real en México, que si lo vemos, comparamos esta gráfica con la de Estados Unidos, no es diferente en lo absoluto. El salario real, en los años 70 es el capitalismo paternalista, ya lo pueden ubicar donde está exactamente, y ya pueden ubicar dónde llega el capitalismo financiero y qué ha pasado con el salario real. Se ha mantenido horizontal, ¿no? Y ha habido una caída a partir de los años 80 y después horizontal. Gerardo Esquivel, de aquí de la UNAM, que estudió en Harvard también, del Departamento de Economía, calculó en su reporte que hizo con la Oxfam el número de mexicanos que los 4 hombres más millonarios de México podrían emplear con solo la tasa de rendimiento de su riqueza, si la tasa de rendimiento creciera 5%. La figura, la estadística en el 2009 estaba en 3 millones y para el 2014 se ubicó en 4 billones. Al principio vimos el número de desempleados. De acuerdo al número de desempleados, están más o menos en 2.8 billones. Lo que significa es que los 4 hombres los 4 millonarios de México podrían crear empleo para las personas pagando ese salario mínimo, porque solo con la tasa de rendimiento de sus riquezas sí crecen el 5%. Entonces yo creo que ya es toda una idea de la desigualdad y de lo que se llama the ownership society, ¿no? La sociedad de la propiedad, de la riqueza. ¿Quién es dueño de la riqueza, ¿no? En el país? No es nada diferente a lo que pasa en Estados Unidos, si lo vemos. De hecho, hay una conexión muy fuerte porque muchos de los multimillonarios tienen negocios en Estados Unidos y ya no son realmente mexicanos, ya son de los dos países. No vemos algo que ya se discutió el día de ayer en todas las ponencias con mucho detalle, cuáles han sido los instrumentos de expansión del capitalismo financiero en México. Las políticas macroeconómicas, las altas tasas de interés, la disciplina fiscal, la apreciación de la tasa de cambio, la acumulación de reservas que básicamente crean la desindustrialización,
porque lo que hacen es que las importaciones se vuelven más baratas, los productos nacionales más caros, y de ahí entran también quién financia o cómo se crea la inversión en México, y este es un tema que pues, me parece redundante tomar. Pero lo que es importante subrayar es que precisamente es la teoría, bueno, la política macroeconómica ortodoxa que genera la falta de soberanía del gobierno mexicano, ¿no? Porque la soberanía se entrega a través de un banco central independiente que no puede, que simplemente solo se tiene que enfocar a atraer capital extranjero para poder generar la estabilidad del tipo de cambio, y en ningún lugar se encuentra una preocupación por el desarrollo del país, ¿no? Entramos completamente a través de este instrumento de expansión en el capitalismo financiero. ¿Por qué? Porque las políticas macroeconómicas se enfocan precisamente en el sector financiero, no en otra área. Aquí tenemos unas estadísticas que voy a saltar por motivos de tiempo, pero bueno, retomando ya en las conclusiones, cuáles son las implicaciones sociales y cómo se conectan esas implicaciones sociales con las dinámicas que ocurren en Estados Unidos. Se puede resumir la precarización laboral, la migración y la crisis de seguridad. El crecimiento del sector financiero se da a expensas del campo y de la industria mexicana en un principio, en los primeros periodos del capitalismo financiero, y obviamente eso genera la reserva del ejército de desempleados, y podemos usar los términos de Marx. ¿Y quiénes ven que los ejércitos de los desempleados en México son los migrantes? Pero no solamente nos tenemos que enfocar en los migrantes que se van a Estados Unidos o al exterior, pero también a la migración interna que se hace en México, del área rural al área urbana, y por tanto tenemos la marginación y la criminalización ya a este grado del capitalismo financiero. No nos debe sorprender de ninguna manera que los migrantes se han convertido en criminales para los dos países, ¿no? El crecimiento del sector informal también es el resultado de la financiarización de las políticas macroeconómicas. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos esas estadísticas, el 74% trabaja en el sector informal. Bueno, parte del sector informal de la industria del crimen organizado, entonces no nos sorprende que el crimen organizado, según se ha calculado, emplea más gente que, por ejemplo, Pemex, ¿no? Ya es una industria muy grande. El fenómeno de los ninis tampoco nos debe sorprender con las reformas estructurales, que incluyen la reforma laboral y la reforma educativa. Y aquí sí quería sugerir que en un ámbito de humanizar la teoría macroeconómica sin volverse muy romántica, pero la población es superávit, la idea de Bowman, Sigmund Bowman, que es un sociólogo, se llama surplus populations, donde la población es superávit. Y ayer en las presentaciones como que lo conecté, ¿no? O sea, se está generando población que no encuentra cabida en el mercado, y al no encontrar cabida en el mercado, o se criminaliza o se tiene que desechar, ¿no? Es la idea de Bowman. Y en el caso de las presentaciones ayer me llamó mucho la atención cómo esta idea de Bowman se puede conectar a la cuantificación de la pobreza, que mencionaba que a través de los microcréditos. Bueno, en este caso el pobre o el migrante o el delincuente o el jovenín se convierte o en razón de ganancia, o sea, el consumidor de microcréditos, o el migrante o participante del crimen organizado, ¿no? Eso es parte del esfuerzo que hago para traer la esfera social en la macroeconomía. Finalmente, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Obvio, México, hace poco, muchos compañeros estaban en Colombia cuando fueron las elecciones y escuchamos los resultados, nos felicitaban, felicidades mexicanos, ya van a tener la izquierda, y pues bueno, un cambio, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Bueno, Eugenio Correa menciona que en la izquierda, en América Latina, sí obtuvo el poder democráticamente,
pero al mismo tiempo estuvo indecisa en abandonar el consenso en política monetaria y fiscal, y no ha reorganizado la estructura del gasto público y el restablecimiento del crédito doméstico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la izquierda no está interesada en desfinancializar la política macroeconómica. En América Latina lo que ha pasado, ¿no? El lunes tuve la oportunidad de ir a una reunión con el sector cooperativista y de la economía solidaria, que es un tema que me interesa, y me llamó la atención que uno de los líderes de la cooperativa, creo que era Pascual, no estoy segura, mencionaba: el surgimiento de la izquierda mexicana no desafía las políticas de saneamiento financiero, se teme la continuación de políticas neoliberales y el aumento del asistencialismo. Entonces no sé si tal vez se vea un fenómeno distinto que lo llaman el populismo, ¿no? Al no cambiar las políticas neoliberales. Y esto es un comentario que se hizo en esa reunión, ¿no? Muy bien. Hay dos opciones: o se transforma la política macroeconómica, se desfinancializa los instrumentos que menciono, no las instituciones ya están muy cimentadas, va a tomar mucho tiempo removerlas, pero los instrumentos son flexibles, entonces la política macroeconómica puede cambiar, o el Estado depredador involuciona hacia un Estado fallido. ¿Okay? Y eso retoma Correa otra vez, que escribió en su paper que la política macroeconómica ha restringido a los estados latinoamericanos en su tarea de prevenir los peores efectos sociales de la inestabilidad económica. La inversión privada ha sido concomitantemente reducida, por igual su capacidad de gobernar, de garantizar el Estado de Derecho y la seguridad nacional. Entonces nos estamos moviendo a no solo ha sido incapaz de generar empleo y crecimiento y desarrollo, pero ahora no es capaz de ni siquiera garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estamos en ese tema. Y bueno, esto se ha generado más en territorios con poca regulación y en aquellos con primitivas regularizaciones, o sea, en las áreas en donde no llegan ni siquiera los beneficios del capital financiero, las botas del capital financiero, los sectores populares de la sociedad. Entonces se ha aflorado una destrucción sistemática de las condiciones políticas e instituciones en México y un resurgimiento de la impunidad legal y un ejercicio autoritario del poder político y económico. Pero eso nos señala una macroeconomista. Entonces, con ese tema, con esa reflexión de cambio, termino esta ponencia y pues en espera de preguntas, respuestas, sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Maya, que nos va a hacer sus comentarios de 15-20 minutos. La doctora Claudia Maya es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri, Kansas City, y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría de la UNAM. Es miembro de la red North American Research Initiative con la American University in Washington. Actualmente se desempeña como investigadora aquí en CISA y es profesora de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta máxima casa de estudio. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos de libro y mente en el extranjero y además ha participado en distintos coloquios y seminarios internacionales e internacionales. Además, aquí un spoiler a la brevedad, esperamos contar con el libro de Claudia, ya de marcha por ahí, ¿no? Entonces, Claudia, por favor. Gracias, Mónica. Pues es bien interesante tratar de comentar el trabajo de una colega que tuvimos de cierta forma un común denominador en nuestra formación en Estados Unidos y particularmente en esta universidad, donde aprendimos algo muy interesante en relación a qué es una economía capitalista monetaria. Eso es fundamental porque cuando tratamos de entender la realidad con este concepto, nos deriva a entender la realidad con ciertas similitudes. No obstante,
mi formación unamita está ahí y tengo mi propia interpretación de esta realidad de lo que es el capitalismo financiero. Pero lo que sí hay que entender es que en el centro de este tipo de economías monetarias, en un capitalismo, el corazón de esto se centra en la naturaleza del dinero. No podemos entender la financiarización si no entendemos la naturaleza del dinero y cómo ha evolucionado y cómo ha transformado la propia dinámica del capitalismo en relación a la producción y ahora la financiarización. Entonces, por ahí van mis comentarios. Hay que entender que las transformaciones que se dan para llegar al capitalismo financiero como lo conocemos se dan primero en Estados Unidos, definitivamente, y no en otra parte del mundo, al menos en la época que estamos estudiando, que es la época de posguerra. Probablemente hubo otro tipo de capitalismo financiero anterior, pero el que nos lleva a esta etapa actual del capitalismo financiero tuvo su origen en la posguerra, en la estabilidad, en el crecimiento en Estados Unidos, del crecimiento económico, del surgimiento de las grandes corporaciones, tanto industriales como financieras, se forja después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que entender otra cuestión muy importante, es la búsqueda de ganancias a través de las actividades económicas, que también es parte de la naturaleza del capitalismo. Por ahí Pargués decía, no se va a producir nada que no genere ganancia en este tipo de capitalismo. Y es interesante entenderlo, que no importa en qué espacios, ya sea en el espacio de la producción o en la esfera financiera, el objetivo final de este capitalismo o de esta producción, de este capitalismo financiero, es buscar la ganancia, y es ahí el cambio que se da institucional. No me gusta hablar a mí de un capitalismo paternalista. En español sonaría un poco peyorativo, como menospreciando la participación del Estado, pero hay que entender que sin un Estado fuerte no se puede crecer, y eso lo vemos en China y en toda su región. Por lo tanto, cuando el Estado estuvo institucionalmente presente, no solamente como regulador, sino visiblemente presente en la economía estadounidense, es que se logra crecer, ¿sí? A través de la utilización de su política fiscal y de su política monetaria. Entonces no hay de otra. Minsky, eso estabilizando una economía inestable en su obra magna, eso está de fondo. Sin la participación del Estado a través del manejo de su política monetaria y política fiscal, era imposible que Estados Unidos pudiera surgir de la Segunda Guerra Mundial como lo hizo, apoyar al crecimiento de las empresas y apoyar también, apoyarse y emerger como esa primera potencia mundial. Entonces, ese sería mi primer comentario. La otra cuestión es que la expansión de las propias empresas estadounidenses al interior de Estados Unidos se agota, tiene sus límites. Es decir, el alcanzar los niveles de ganancia que habían sido alrededor del 13-14% después de posguerra, pero motivaban la inversión y la inversión productiva. Entonces era lógico que pues, estuvieran creciendo. Esa tendencia cae a partir de 1965, y las empresas necesitan buscar otros espacios de negocios para mantener sus niveles de rentabilidad. Esto no lo estoy inventando, lo documenta muy bien Crotty, lo documenta Magdoff y Sweezy. Entonces ellos entienden que hay un cambio en el crecimiento de las ganancias, y esto me va a generar un cambio en el modelo de negocios posterior. Con todo el apoyo institucional, logran crecer. No obstante, los bancos aquí aparecen, al igual que las empresas, crecen. ¿Por qué? Porque el crédito es el que pavimenta la cancha para poder crecer. Entonces, en la medida que hubiera liquidez, en la medida que hubiera tasas atractivas de crédito,
pues había ese financiamiento para las empresas que las empresas utilizaban para la producción. Posteriormente, los bancos, las empresas empiezan a internacionalizarse junto con sus bancos, y es ahí donde empieza el vínculo, digamos, financiero productivo con México. Hay que entender que México se industrializa precisamente por esos vínculos de inversión con Estados Unidos. Las empresas estadounidenses ya tenían un trato preferencial mucho antes del TLC, inclusive ellos fueron los que participaron en la industrialización de este país. Entonces, y la dinámica que ejercían en Estados Unidos no era muy distinta. De hecho, aunque México no podía recibir más del 1% no podía permitir más del 1% de la participación del mercado en tenencia estadounidense, 1%, y eso cambió hasta a principios de los 90 con el TLC. La banca extranjera tuvo participación muy pequeña en México, pero sí tenían acceso a los mercados financieros internacionales. Entonces, sí hay un vínculo fuerte de inversión entre México y Estados Unidos, pero es a través de la deuda externa, es a través cuando los bancos extranjeros empiezan a ofrecer, porque no fueron necesariamente los gobiernos que fueron a solicitar chicles a los bancos, fueron los bancos extranjeros, particularmente estadounidenses, que ofrecen crédito a los bancos, al gobierno mexicano y a otro tipo de gobiernos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tenían una gran entrada a través de la venta del petróleo, entonces tenían forma para endeudarse. Kreger dice, los bancos no van a prestar a cualquiera, van a prestar a aquellos que no necesitan. Si vemos la lógica, porque ellos tienen la liquidez para pagar. En ese sentido, endeudaron, ¿sí? Ofrecieron liquidez a los gobiernos mexicanos, a los gobiernos, sobre todo petroleros, que tenían la capacidad de pago. Cuando se viene la crisis petrolera, hay un problema muy fuerte para los bancos latinoamericanos, para los gobiernos latinoamericanos, para los bancos estadounidenses. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Carol, alrededor del 50% de los activos de los bancos, prácticamente de 2 o 3 bancos estadounidenses, estaban en tenencia de los gobiernos, particularmente en México. O sea, no es lo mismo a que yo te deba 100 pesos y no te pago, a que yo te deba todo tu ingreso y tus ahorros junto con tu pensión que has acumulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 100 pesos es mi problema el que yo te deba. Pero si yo tengo la mayor parte de tu riqueza en deuda, el problema ya se convierte en tuyo como banco. ¿Sí? Entonces, los bancos establecen una manera para un programa, digámoslo así, para garantizar el pago de esa deuda. Entonces, es ahí a través de lo cual se estrechan los vínculos financieros entre Estados Unidos y México, a través de la banca, a través de los créditos, a través de la deuda externa. Hay que entender también otra cosa muy importante. El negocio de los bancos debe ser un negocio muy activo y que se transforma. No es que no hubiera ingenio en Estados Unidos para seguir produciendo goods and services. Es que ya precisamente ese ingenio se había transformado al observar que las ganancias podían darse en periodos mucho más cortos que el invertir en todo un proceso, en un proyecto de inversión a largo plazo con tasas de ganancia menores al 10, 12, 3%, creo que llegó a caer al 6%, algo así, que conlleva riesgo a largo plazo. Ellos se dieron cuenta que a través de los negocios financieros podían hacer ganancias a muy corto plazo, aunque implicaran riesgo. Entonces cambia la dinámica de actuar tanto de los bancos como de los industriales al buscar este tipo de ganancias en los mercados. Estados Unidos ya había desarrollado los mercados, ya tenía mercados financieros más profundos que estaban teniendo ese cambio del crédito hacia los mercados financieros. O sea, ese es fundamental, ya lo he platicado aquí en otro momento, el cambio de las estructuras financieras. ¿Cómo pasa de las empresas de la utilización del crédito a la utilización de los mercados financieros? Cómo los propios bancos también utilizan
el crédito, se fondean el crédito y en vez de prestar lo colocan en los mercados financieros, todo esto como una fuente de ganancia primaria dentro de sus actividades. Eso cambió la naturaleza del capitalismo, eso cambió los incentivos de producir, eso cambió las relaciones de poder también, y el corazón de esto es la deuda y es la financiarización. Entonces, ¿qué requería hacer estos grandes bancos estadounidenses, que los vamos a ver en la siguiente mesa? Pues se necesitaba implementar un plan para que me pague. Yo necesito que me regrese el 50% de toda mi riqueza de una u otra forma. Entonces surge así la renegociación de la deuda en 1987, y había habido una crisis de deuda muy fuerte en el 82, hay un rescate, pero en 1987 tiene una característica particular esta renegociación. Se da con instrumentos financieros. ¿Sí? Para México eso sería la entrada a la bursatilización y afianzar más los vínculos de los vínculos financieros. Entonces, esta es un poco la historia, cómo es que entra en México a la dinámica de este capitalismo financiero, y ese programa se llamó Washington Consensus, lo que exigía toda una reestructuración institucional, una reestructuración de la economía con este tipo de políticas de modernización y políticas de cambio estructural, y que eran requeridas para que México abriera su cuenta de capital, abriera su economía a capitales extranjeros con esta otra modalidad, ya no el crédito como tal, pero un mercado financiero donde pudiera recibir capitales. México tenía que utilizar su política monetaria con altas tasas de interés para atraer precisamente esos capitales y hacer toda una modificación de su economía en función a la apertura de la cuenta de capitales. Entonces ahí empieza nuestra trágica historia, que ayer muy bien la comentó la doctora Marcia Solorza, y cómo la política monetaria es fundamental y utilizada para las targets de la inflación, es decir, mantener la inflación a toda costa a expensas del crecimiento económico y del empleo. Entonces creo que esa es la parte donde vinculamos cómo México entra de lleno a este capitalismo financiero, que es a través de la deuda externa, cómo se estrechan los lazos. Además de la apertura de su cuenta de capitales, hay una apertura muy fuerte para la exposición, para la venta de su sistema financiero, su sistema bancario. Después de que solamente podíamos tener el 1% de tenencia de capital extranjero, se abre a alcanzar alrededor del 75% y perdemos la banca así. En unos cuantos años ya no teníamos bancos nacionales después del Tratado de Libre Comercio, aunque las reformas empiezan después de 1987, se concretizan en el Tratado de Libre Comercio. Y es un tratado que no solamente es de bienes y servicios, sino la parte de la cuenta de capital es fundamental y pocos la estudian. Y es tan importante porque toda la política fiscal y monetaria se orienta precisamente a mantener esos flujos externos dentro de nuestra cuenta de capital para sostener el tipo de cambio. Y el resto de la historia pues ya nos las contó Carol con relación a qué consecuencias trae el detrimento o actuar, operar con políticas de austeridad. Este tipo de modelo de capitalismo financiarizado trae como consecuencia una gran concentración del ingreso, y eso no solamente en México. Precisamente por este tipo de modelo también en Estados Unidos se viven las consecuencias. Es una sociedad donde la concentración del ingreso se empieza a marcar cada vez, y donde también la clase media se está perdiendo debido a la falta de empleo. Esa es la otra cuestión que está en el corazón del capitalismo financiarizado. Es la concentración del ingreso debido a la falta de empleo, pero debido a la falta de empleo por la no disposición de invertir. Constantemente les digo a mis alumnos, la única manera en que un país puede crecer
es fortaleciendo impulsando su formación bruta de capital. ¿Qué es la formación bruta de capital? Pues precisamente la ampliación de la fuerza productiva. En la medida que no haya inversión real, no hay trabajo, no hay expectativas de ganancia. Pero este objetivo tan importante se ha cambiado por mantener tasas de inflación bajas, a costa de subir las tasas de interés que encarecen el crédito e imposibilitan o desincentivan la inversión productiva o la inversión real. Entonces es todo un círculo vicioso donde al entrar al capitalismo financiero, México se autoimpone una camisa de fuerza, como ayer lo veíamos, a modo que no puede utilizar ni su política fiscal ni su política monetaria para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo. Y esto, después de una serie de más de 25 años, porque fue lo que fue la regla después del Tratado de Libre Comercio, tiene que dar consecuencias, y la consecuencia es precisamente lo que ya nos decía Caro: un gran desempleo, una gran desigualdad, imposibilidades de crecimiento a futuro, aunque la izquierda haya ganado. Sigue operando con políticas de austeridad y sigue manteniendo la independencia del Banco Central, es exactamente lo mismo. Entonces, esos serían mis comentarios a lo que implica el capitalismo financiero en México y en Estados Unidos. Gracias. Muy bien, gracias Claudia. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas y luego pasamos a la Carlos para que puedan contestar. Por favor, si son tan amables, ya voy apuntando quién quiere preguntar. Pero si nadie quiere, yo ya hablando hasta que se animen. Bien, entonces ya para que no se pongan tímidos, yo tengo 5 preguntas. Wow. Voy a tratar de que no sea un comentario extra, pero sí realmente 5 preguntas, ¿no? Mira, la primera es justamente pensando en ese diálogo norte-sur y algo con que arrancaste la conferencia, Carlos, que es justamente la destrucción del estado de bienestar social en Estados Unidos y cómo la calidad del empleo viene sucesivamente siendo precarizada por allá. Hay esa idea del subdesarrollo de la economía estadounidense, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos tendencias en Estados Unidos, en el centro, vaya, ¿no?, que son muy fácilmente identificables en nuestros países del sur. Entonces, mi pregunta en ese sentido sería, en el marco del capitalismo financierizado, la discusión post-keynesiana que está anclada en pleno empleo, no importa la calidad de ese empleo, tendría que preocuparse por de nuevo escalar en el desarrollo, o sea, que no basta pleno empleo, sería la pelea ya en Estados Unidos en el capitalismo financiarizado de centro, sería por nuevamente desarrollarse, vaya, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es mucho más teórica, y es la segunda y la tercera pregunta están un poco amarradas, ¿no? En el marco del post-keynesianismo, ¿no?, nosotros vemos una serie de autores que sí se anclan mucho en la aportación de Minsky, pero hay tonos, ¿no? Hay más Minsky, menos Minsky, y qué Minsky se rescata, ¿no? En ese sentido, ustedes, Claudia y tú, hicieron referencia justamente al Minsky más historiador, y su interpretación de la periodización de la historia del capitalismo mundial, ¿no? Entonces, cuando hace énfasis en la etapa del paternalismo, es justamente, como bien Claudia dijo, en español suena, sí, tiene arena ahí en la traducción, ¿no? Porque es justamente la etapa de la industrialización dirigida por el Estado, del intento de desarrollo nuestro, ¿no? O sea, de consolidación del desarrollo más bien. Y entonces, cuando pasamos a esa etapa del Estado paternalista, que es así, como Minsky denombró ese periodo histórico, al money management, capitalismo, es otro Minsky, es un Minsky que está mucho más preocupado en hacer mapear esos cambios en los periodos, en los grandes periodos de la historia del capitalismo, ¿no? Entonces, mi pregunta va justamente, dicho eso, va un poco
en las polémicas al interior del post-keynesianismo, ¿no? O sea, ¿qué Minsky? ¿Cuánto de Minsky? ¿Menos Minsky? ¿Más Minsky? Y no solo pensando en términos de periodización, sino que la teoría moderna del bienestar endógeno viene siendo muy cuestionada en el seno mismo del post-keynesianismo, ¿no? Entonces, si uno hace un mapeo de lo que es la pelea Thomas Pelley versus Randall Wray y compañía, la crítica de Pelley es que el dinero endógeno va muy bien, porque te habla de esa capacidad fiscal ilimitada, si un país emite soberanamente su moneda, pero eso va muy bien para economías del centro para una, ¿no? Que tiene la maquinita de dólar. Nosotros aquí en el sur sabemos si ponemos así como muy fuertes esa máxima, en 15 segundos tenemos una crisis de bolsa de pagos, ¿no? Entonces quisiera comentar justamente eso de crítica al interior del post-keynesianismo. La tercera pregunta viene también de mano de esa, que es ese baile que hay, también está en tu ponencia, entre autores marxistas y autores post-keynesianos. Y nosotros sabemos que en esa fusión selectiva de aportaciones de ambas tradiciones, hay mucha gente que sale medio golpeada en la batalla, ¿no? Entonces, para algunos marxistas, ese acercamiento teórico con tesis y hipótesis post-keynesianas sería una deturpación del principio mismo de la teoría del valor trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa si el capital financiarizado de alguna forma prescinde del ciclo productivo, ¿dónde queda la teoría del valor trabajo? Que es esencial en una aportación marxista, ¿no? Entonces, la segunda pregunta mía, ¿cómo hacer ese puente entre post-keynesianismo y marxistas sin que salga mucha gente herida? Y la cuarta pregunta es, también bastante relacionada con el comentario de Claudia, que la historia bancos del centro, bancos de Estados Unidos, sobre todo la banca gringa que se consolida justamente del giro del final del siglo XIX para el siglo XX. Entonces, si uno piensa en la casa Morgan, JP Morgan, o sea, tienen una relación muy estrecha con la economía mexicana en varios periodos, ¿no? Ese también uno puede hacer el mapa de esa relación, ¿no? Y recientemente estaba leyendo justo de la relación de Tom Ramón, que era uno de los socios de Morgan, con el refinanciamiento de la deuda cuando Álvaro Obregón sucede a Carranza, ¿no? Entonces, que siempre hay, la historia de deuda moratoria es larga. La novedad de los años 90 es justamente la idea de esa internacionalización de la banca vía sucursales, no préstamos, ¿no? Entonces tenemos la banca extranjera con sucursales muy activas en el mercado crediticio nacional, financiando tanto lo que es privados como los gobiernos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera mencionar también, ya en esta historia de los años 90, de la extranjerización de la banca en los años 90, el libro de la doctora Girón con Emily Levy, México, los bancos que perdimos, ¿no? Que es casi cuando uno lee una novela trágica, ¿no? Como el sistema bancario mexicano queda absolutamente rehén del banco español y gringo. Esa es la cuarta observación. Y finalmente, para terminar, es el momento actual de México, ¿no? O sea, la expectativa es grandísima. Y con todo lo que fue mencionado ayer y hoy, que en épocas de capitalismo financiarizado, una propuesta más a la izquierda topa comparé con estructuras muy rígidas, como en el caso mexicano todo lo que fue dicho, ¿no? El mantenimiento de la banca central independiente, que está más comprometida con la estabilidad de nivel de precios, que garantiza la rentabilidad del pago de nuestra deuda, que con la generación de empleo, ingreso y desarrollo. Entonces, la discusión un poco es de nuevo, ¿no? Y con la especificidad que el Estado depredador mexicano tiene esa vinculación finanzas-narcotráfico que lo hace único en América Latina, ¿no? Bastante único. Entonces, uno ve, por ejemplo, hace algunos años ahí la demanda a HSBC en Estados Unidos, no fueron las autoridades mexicanas que demandaron a HSBC por lavado de dinero.
Entonces esa relación tan promiscua, narcotráfico, sector financiero, hace bastante especial el capitalismo financiarizado en México, ¿no? Y cómo un gobierno que tiene una bandera distinta va a poder lidiar con esas amálgamas que están tan fuertemente constituidos aquí. Esas serían mis preguntas. Ahora sí, espero que hayan tenido tiempo de formular las suyas y estamos abiertos a preguntas del público. Podríamos indagar un poco más en esta... Sí, podríamos indagar un poco más en lo que es esto de FIRE y el rol que tiene el capital inmobiliario en toda la financiarización, porque si vemos ya en este periodo pues de financiarización globalizada y extremo, ¿no? Pues hubo una crisis pequeña en 2001 que fue financiera, pero la crisis estructural grande vino del capital inmobiliario en 2008 y su interrelación. Entonces yo creo que si vamos a pensar de financiarización tenemos que relacionarlo con el capital inmobiliario y cómo funciona con la desigualdad. Yo tengo dos preguntas. La primera es, claro, notas muy bien las similitudes entre el estado de Ecuador en México y en Estados Unidos, pero a mí me gustaría más como observar sus contrastes. Y por ejemplo, en el caso de la política monetaria, mientras que la Fed tiene a mantener tasas de interés bajas, en México las tasas de interés son más altas y esto es prácticamente lo que provoca que entren los capitales. Entonces, en ese sentido, con el nuevo gobierno de izquierda, ¿qué medidas alternativas podría tomar como para regular esta entrada de capitales, pero sin implicar grandes desequilibrios macroeconómicos? Y la segunda es sobre el nuevo modelo de negocios de los bancos. Bueno, en el caso de Estados Unidos vemos una relación muy estrecha con los too big to fail, y me preguntaba si en el caso de México esta relación con los bancos es menos profunda, o si podríamos hablar de ese tipo de bancos too big to fail y México. ¿Podrías repetir el principio? ¿Podrías repetir el principio de la pregunta? Entendí lo último, pero no puedo conectar con lo primero. Sí, que si en el caso de México considerarías que la relación con los bancos es menos profunda que en Estados Unidos, o si podemos hablar de bancos too big to fail en el caso de México. Y ya eso sería. Gracias. Creo que hay una pregunta más, ¿no? Mi nombre es David Hernández, estoy en la maestría en México, Estados Unidos, en la FES de Catlán. Tengo una pregunta. En la crisis de 1995, que sufrimos aquí en México, hubo un organismo internacional no gubernamental en Francia que señalaba a México que había pagado la deuda que había obtenido a través del Fondo Monetario Internacional en el sexenio del expresidente Zedillo, que habíamos pagado esa deuda con producto de lavado de dinero en narcotráfico. Toco esta pregunta en referencia a que Mónica tocó este tema muy importante de la relación de mercado financiero, sobre todo nuestros bancos, con este producto de lavado de dinero en narcotráfico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por ese panorama macroeconómico de México, que para los que no conozco el país es muy ilustrativo. Tengo como dos preguntas, digamos, corticas. No sé si puedes ahondar un poco más en la de humanizar las estadísticas macroeconómicas en términos de que pues eso tiene una estandarización global, las cuentas nacionales y demás. No sé si es más que las estadísticas una lectura o repensarse en una construcción, digamos, humanizar las estadísticas, que me parece realmente interesante pues ese punto, ¿no? Porque las estadísticas macro son muy frías, y más cuando
pues nuestros países tienen un alto nivel de informalidad, como tú lo mencionaste. Creo que cuando uno se mete en la macro olvida esas dinámicas y hace toda una lectura a partir de la macroeconomía estándar o heterodoxa, que no están pensadas como el sector informal, un sector informal tan grande. Invite Steve King a Colombia, que es unos modelos de flujo y un mercado popular y todos estos modelos aquí, ¿qué será? Yo creo que este producto acá no puede ser tan divertido. Con este punto de la informalidad me lleva como a dos puntos que mencionó clave también tú, Carlos, y es el tema que yo coincido contigo. También a los estudiantes les digo que más que la tasa de desempleo y es la calidad de empleo, porque claro, menciona, bueno, todas estas dinámicas ya la falta de empleo, yo creo que a falta de empleo formal, porque incluso el mismo capital financiero hoy brinda opciones de empleabilidad con todo esto de la mal llamada economía colaborativa. Tú tienes opciones de autoemplearte muy rápido y más que finalmente es capital financiero que invierte en ese tipo de plataformas, son unas formas más complejas de extracción del excedente. Entonces, esto me genera, digamos, bastante curiosidad, porque todo esto que llamaba la macroeconomía tradicional de la ley de Okun, que cuando el PIB sube, el desempleo también, que cuando el PIB se desacelera, el desempleo se dispara, eso ya no es tan claro. Hay un lugar donde que el PIB se desacelera, de crecer al 4, 5, al 2, y tú ves que el desempleo no crece en la misma forma dramática, porque cuando tienes una estructura informal tan grande, lo que sucede es que la gente salta al sector informal y, pues como eso en la estadística también es parte del empleo, pues ahí lo capturas. Entonces creo que esta reflexión es interesante en términos de la calidad del empleo, es decir, realmente falta de empleo o falta de empleo formal, como lo quisiéramos. De resto, pues muchas gracias por la ilustración general. Creo que para nuestros países estas tecnoclases que tú describes es muy estándar, los centros de formación de Estados Unidos y las políticas muy estándar. Y yo no comentaba pequeño que entonces al final, yo no sé si la izquierda no puede llamar la izquierda indecisa, es que igual lo hablábamos a ver, creo que es más que no está bastante restringido y amarrado en la política macro. Creo que, y no solo la izquierda en Latinoamérica, sino en la periferia de Europa. O sea, creo que el caso de Grecia es ese ícono donde un gobierno de izquierda tiene que pues someterse a la voluntad de la troika, porque puede ser peor no hacerlo, y eso a mí me cuestiona todo el tiempo profundamente. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Ahora le damos paso a la una más, perdón, una más, la última, y ahí si no acabamos. Por favor, una más. Sí, bueno, mi pregunta va a Claudia Maya, en el sentido de sus últimas palabras que dijo Juan Seguí, y quisiera que se pudiera ahondar con relación a que no estaba tan de acuerdo en el tema de políticas de austeridad y del Banco Central, considerando que tiene yo quisiera hablar más bien del Banco de México, se puede también todavía ahondar un poco más, considerando que tiene el mandato para la estabilidad de precios, y si no se pudiera complementar, como hace la Federal Reserve de Estados Unidos, de tener, aparte de la estabilidad de precios, integrar como parte de su mandato el tema de apoyar el crecimiento, impulsar el crecimiento económico, o si tiene algún otro tipo de opción que no sé, que tenga que ver contra eliminar el papel del Banco Central y regresárselo al Ejecutivo. Gracias. Ahora sí, le damos paso a Carlos con 10 minutitos. Con 10 minutitos, wow. Primera pregunta, el desarrollo de la economía estadounidense pleno empleo. Definitivamente las Naciones Unidas publicó este año al principio un reporte por primera vez acusando a Estados Unidos de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no recuerdo su nombre del representante que visitó, pero se dio una vuelta por Los Ángeles, por Detroit, por Arkansas, y dijo no es posible que haya este nivel de subdesarrollo en Estados Unidos, y definitivamente la cuestión del pleno empleo es un problema, pero volvemos a lo mismo, la precarización del empleo en Estados Unidos es, ok, dices, bueno, sí trabajo, sí tengo ingresos, pero tengo que trabajar en 3 diferentes lugares para ganar el mínimo, no tengo tiempo, pago las cuentas, pero no estoy desempleado y tampoco estoy en el sector informal, pero estoy totalmente precarizado, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es muy interesante el que mencionas, y en áreas de Estados Unidos que realmente ya dicen the third world of the US, ¿no? Detroit, partes de Nueva York, partes de Boston, totalmente es un fenómeno nuevo que no va a salir al aire, yo creo, en mucho tiempo por la
administración actual. La cuestión del paternalismo y el término peyorativo, estoy de acuerdo, no tuve mucho tacto en la traducción, pero yo creo que se basa en la tradición anglosajona, ¿no? de la interpretación del capitalismo industrial, que siempre va a haber gente que no pueda participar en el mercado laboral, entonces el Estado tiene que salvarlos, o sea, tiene que ser un padre para ellos y proveer ese tejido de protección social. Entonces yo creo que MINSPI hace referencia a ese tejido de protección social que se refiere al Estado y cómo a través de los programas sociales se lleva. No sé cuál sería la correcta traducción para el caso mexicano, pero yo lo dejaría en el Estado industrial, ¿no? O el Estado desarrollista o algo que no implica, porque no tenemos esa tradición de ver como un papá que nos tiene que hacer el favor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, una vez fui a una conferencia en Francia y presenté, no sé, era otro paper sobre cómo interpretaban los marxistas y los post-keynesianos la crisis financiera del 2008, y bueno, ¿qué te cuento? Me hicieron papilla. Es un estudiante, es un ejercicio académico, eso no es una idea, pero sí hay autores que trabajan el tema, y de hecho en el esquema que mencioné del capitalismo paternalista y el financiero y el circuito de producción del monetario, del NCM Prime, etc., eso viene de los marxistas que interpretan a los post-keynesianos o hacen un intento de interpretar a los post-keynesianos. Te puedo pasar las referencias en cuanto los recuerde, creo que están en el ensayo, se incluyen en el ensayo, pero sí es una crítica, y por eso mencioné en un principio de la presentación, no estoy agregando algo teórico, algo innovador, o sea, los macroeconomistas, ellos tienen el panorama. Yo lo único que hago es como que contribuir a decir, estas dos instituciones, el depredador y la Ownership Society, o la sociedad de propiedad de la riqueza, son institucionalizadas. E impulsadas por el Estado, además. Impulsadas. Entonces, pero ya a 20 años ya están muy enraizadas, ¿no? Entonces yo creo que lo de la izquierda va a ser un problema en ese aspecto. Entonces, no entro en polémicas. JP Morgan, sí, en el paper tengo una cita que es Cárdenas, en el que él no solo analiza después, a partir de los 30, cómo el ahorro interno estaba financiando la inversión. O sea, hay dos periodos, no lo pude encontrar, estaba buscando en el ensayo, pero hay dos periodos en el que el ahorro interno sí es en la época del import substitution, ¿no? de la política de importaciones de sustitución que ustedes ven. Y la primera devaluación de la moneda, de acuerdo a Cárdenas, se dio en 1956. Y fue ahí, yo creo, donde mencionas que los bancos extranjeros donde empiezan donde se reincorporan a crear el desarrollo. Esa es la cita que tengo respecto a, obvio después, antes, los bancos ingleses y demás estaban aquí, los españoles, entonces, sí, no lo niego, pero esa es la cita que tengo para decir el por qué durante ese periodo del Estado industrial sí se generaban los ahorros, pero el problema fue endógeno. El problema fue que no se generaban ahorros internos. Entonces de ahí, sí, solo que Cárdenas dice, hubo un periodo en el que sí, ¿no? Entonces lo que me trae, quiero como que respecto a Claudia y su comentario, ahí sí yo creo que voy a tomar un punto de desacuerdo, porque Schumpeter, ¿no? Es muy claro. O sea, yo no dudo que los bancos hayan dicho, sí, podemos inmiscuirnos y expandir, pero al mismo tiempo el capitalismo industrial ya está desgastado. O sea, la creatividad de crear, estamos hablando de países industrializados o como le quieran llamar, no estoy en sus términos, es la postcolonial, pero ellos, los estándares de vida ya son altos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el último fue la invención del invento de la computadora. Y luego del invento de la computadora, bueno, tienes la tecnología militar, ¿no? Que ahorita se vuelve, o sea, ahorita está a la alza la tecnología militar. Pero después de la computadora, ¿qué más podemos producir?
que la gente consuma. Bueno, tenemos los smartphones, ¿no? El social media, que es lo último, pero ya se ve desgastado ese capitalismo industrializado. Entonces yo ahí sí como que diría, tenemos que tomar en cuenta los mecanismos en el sector real, no solo en el rol o en el papel de los bancos, que no dudo, o sea, se da, pero no creo, el sector real ya está desgastado. JP Morgan, FIRE, la pregunta sobre FIRE y de relación capital, definitivamente hace poco que vine a México, bueno, siempre vemos, pero camino manejamos por circuito interior y veo esos edificios y regreso y veo otro edificio y regreso y veo otro edificio y digo, ¿y quién va a comprar esos edificios? ¿No? Yo creo que se vincula con Schumpeter y mira, soy todavía no muy, es una académica no muy de muchos años, pero en ese caso yo diría, el sector real está desgastado, el sector financiero que se expande, que ownership society, ¿no? Vamos a hacer que todos sean dueños de su casa. Eso fue lo que Bush, la política de Bush en Estados Unidos, y de ahí que el sector financiero y los bancos inviertan, y de ahí que el sector real crezca a través de la vivienda, de la producción de la vivienda. Entonces, sí, absolutamente yo veo eso, y las dinámicas se dan igual. Creo que en México, no quiero mentir, pero lleva más o menos 15 años el crecimiento inmobiliario, sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, la pregunta es, pues, ¿quién va a vivir ahí? ¿Cómo vas a tener los créditos? Pero, vamos a pagar los créditos. ¿Cómo vamos a pagar los créditos? ¿No? Es decir, la vinculación se da en los dos países similar, pero estructura en 2008, y ahora yo creo que se va a retomar con las reformas. Que volvemos otra vez a no regularizar el mercado financiero con Trump, ¿no? Que ya le dio luz verde a todo. ¿Qué medidas puede tomar López Obrador? Bueno, ahí sí es difícil, ¿no? Entiendo que están limitados, entiendo que existe una relación muy profunda con el gobierno de Estados Unidos y con los bancos, pero yo sí veo una oportunidad en que Donald Trump esté en el poder. Yo sí veo una gran oportunidad porque desde un principio él mencionó que bueno, el muro y que lo invitaron. Yo estaba dando clases con alumno, me dijo, profesor, ¿y que Donald Trump está en México? ¿Y qué? ¿Lo invitaron? No puede ser. Entonces, bueno, ese es otro cantar, pero yo creo que Donald Trump está enfocado en otros asuntos. Y México tiene por primera vez la oportunidad de decir, yo sé que este gobierno tiene un poco de independencia y Estados Unidos no está al acecho como ha estado en tanto tiempo. Entonces, específicamente, ¿qué medidas? Claudia y yo estábamos hablando de un programa de empleo. Él mencionó, me pareció muy interesante, que está interesado en iniciar una etapa de desarrollo o un programa de desarrollo empezando del sur al norte para mitigar la migración, que la migración sea opcional y que no sea forzada. Yo creo que eso es interesante porque es una forma de negociar con el gobierno de Estados Unidos y ampliar el Estado no paternalista, desarrollista. Y yo creo que ese sería el primer paso, no el asistencialismo, pero el hecho de pleno and full employment programs, ¿no? Que le llaman los presupuestos que iniciamos, en un principio pueden funcionar. Se puede abrir una pauta, eso es lo que estábamos hablando y me parece interesante. Consideración con los bancos en Banco de México, más o menos entendí la pregunta, pero yo creo que ya no hay bancos mexicanos. Ese es mi entendimiento, ¿no? Aquí tengo una cita que si en esa pregunta espero contestar lo que mencionas, pero Correa en un paper en el que se publicó en el International Journal of Political Economy menciona, lo que entendí es que la reforma financiera causa la privatización
la fusión y adquisición del sector bancario. Entonces, que México comienza el siglo XXI con más del 85% de los activos bancarios siendo adquiridos por subsidiarios de bancos globales como Citibank, que es Banamex, Santander BBVA, que es Bancomer, Scotiabank, HSBC, entre otros. Entonces es consorcio, no es realmente una banca mexicana, ¿de acuerdo a lo que entiendo? Entonces que NAFTA resulta ser más un instrumento de comercio, primordialmente un mecanismo de liberalización financiera, llega a convertirse en un mecanismo de protección de los subsidiarios de los bancos globales. Entonces aquí Eugenio Correa liga el sector real con el sector del dinero y dice, bueno, aquí los bancos son los que realmente son los que juegan el papel primordial. Espero haber respondido a tu pregunta. La pregunta sobre el pagado de lavado de dinero de la IMF con dinero del narco, en el 2008, si recuerdo bien, la ONU mencionó, es un reporte que lo tengo ahí, consta en el que sí estaba investigando, quería hacerlo de los narcos y todo eso, pero bueno. Se menciona la ONU que el dinero del rescate financiero de los bancos en el 2008 en Estados Unidos, muchos de los flujos vinieron del lavado de dinero de los carteles mexicanos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el sector informal de México rescató el sistema financiero de Estados Unidos. Y esto es un reporte que si te interesa te lo puedo mandar y está ligado a tu pregunta, que se adhiere, o sea que ya para el 2008 ese sector, y mencioné en mi presentación, los hombres más ricos ya no tenían tiempo de llegar a López, al Chapo, pero ellos también crean liquidez, y es efectivo, es real. Y es parte del PIB, además. Sí, no, más para reiterar, sí es importante la información. Por ejemplo, lo que pasa es que yo estaba haciendo investigación sobre narcotráfico en el año 98 y resultó que encontré ese dato que ese organismo no gubernamental francés señalaba a México que en muy poco tiempo la deuda que se había adquirido con el Fondo Monetario Internacional para subsanar la crisis que padecimos en el 95, era imposible que con el Producto Interno Bruto de México se cubriera en tan poco tiempo esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual nos señalaba que se había pagado esa deuda con producto del narcotráfico, lavado de dinero. Esa era mi pregunta, si tenías alguna información respecto de ese dato, más que nada que tuvieras información confirmada, si en realidad sí hay datos duros que sí demuestren que efectivamente, mencionando este comparativo que hace este organismo no gubernamental, efectivamente sí no era posible que México cubriera en tan poco tiempo ese adeudo que había adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Y prácticamente pues fue en el periodo del expresidente Ernesto Zedillo. Sí. Gracias. De nada. No puedo concretar tu pregunta, pero creo que una brecha que te abre es ese reporte de las Naciones Unidas y a lo mejor ahí te lleva a lo anterior, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias por el comentario de la humanización de las estadísticas macroeconómicas. Es algo que quiero trabajar y cómo darle otra visión. Yo creo que Bauman puede ser, dado que él es un sociólogo que liga específicamente los problemas sociales de desempleo y violencia, sobre todo, que es un tema que me interesa, la violencia, con aspectos macroeconómicos. Entonces, en México es muy bueno para ese estudio. Pues creo que ya. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Pablo para que le haga sus comentarios finales y no les hablamos. Comentarlo solamente, en dos minutitos. Bueno, quiero mencionar que a raíz del Tratado de Libre Comercio se vincula la economía mexicana prácticamente a los ciclos de ganancia a los ciclos de negocios de Estados Unidos. O sea, esa integración comercial y financiera no es en vano que tengamos el 80% de nuestra economía vinculada a Estados Unidos y
que buena parte de nuestro sistema bancario sea de tenencia estadounidense, pues eso nos dice el grado de integración que existe entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, en pro de la estabilidad macroeconómica, con el objetivo de mantener una tasa de inflación baja por medio de la tasa de interés, para garantizar los rendimientos los rendimientos o ganancias de los capitales que entran a la Bolsa Mexicana de Valores, o sea, la inversión extranjera en cartera, pues se tienen que hacer ciertos ajustes. El Banco Central, a través de la política monetaria con tasas de interés relativamente altas, atractivas para los capitales extranjeros, se ve como forzado a mantener ese tipo de política monetaria. Pero esto en detrimento del crecimiento del mercado interno, porque el hecho de priorizar el mantener una inflación por debajo de los 2 dígitos implica el amarrar el gasto público, porque es inflacionario, según es inflacionario. Entonces, a toda costa hay que evitar que el gobierno gaste, y bueno, esto genere cierto crecimiento económico, gaste en inversión, particularmente, pues me reduce la capacidad de crecimiento y de generación de empleos. Entonces, el priorizar una política monetaria con objetivos específicos de tasa de inflación me constriñe el mercado interno, me imposibilita una política de industrialización interna. Entonces, prácticamente estamos a la deriva o vinculados a lo que decida la Reserva Federal. Si decide subir las tasas de interés y para que no se nos salgan los flujos financieros, pues tengo que subirla yo más, ¿no? En función del rendimiento. Entonces, eso hace el Banco Central, su independencia, y de seguir con esa línea de política monetaria, no importa que sea a la izquierda, se sigue en la misma línea que se ha venido trabajando en los últimos 25 años, imposibilitándolos. Y no estoy hablando de desarrollo, Mónica, porque ese es otro rollo, pero de crecimiento y de creación de empleo interno y fortalecimiento del mercado interno. Esa es básicamente la Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro conferencista, a nuestro comentarista. Les invitamos ahora aquí a las 12, vamos a tener la mesa redonda más anual de hoy, estructuras de procesos, para dar continuidad justamente a esas cuestiones. Entonces, muchísimas gracias a Carlos y a Claudia y a todos ustedes.